Si les pidiera nombrarme la capital de las Islas Canarias, seguramente responderían con Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. Pero ¿cuál fue la primera capital de las islas? Pues ninguna de estas dos, ni siquiera San Cristóbal de la Laguna. La primera capital de Canarias se encuentra aquí, en Fuerteventura. Es uno de los pueblos más bonitos de toda España. Hablamos, por supuesto, de Betancuria. Nuestra historia comienza en 1402, con la conquista de la isla por parte de los normandos John de Betancourt y Gadifer de la Salle, vasallos de la corona de Castilla. Lo que tenéis que entender de la conquista de Canarias es que no hubo una sola conquista, no se conquistaron todas a la vez y ni siquiera de la misma manera. Primero hubo una conquista señorial, que fue lo que pasó aquí en Fuerteventura, y más tarde una conquista realenga. Fuerteventura fue conquistada por señores feudales. En el caso de Fuerteventura, la conquista ocurrió entre 1402 y 1405. Pero esto nos lleva a preguntar, ¿qué había en Fuerteventura antes de la conquista? Pues la isla estaba dividida en dos reinos aborígenes, el reino del norte, hacia este lado, Maxorata, y el reino del sur, Jandía, cuyas monarquías se ven representadas por estas dos magníficas estatuas de los reyes aborígenes de la isla, Guise, el rey del norte, y Ayose, el rey del sur. Se funda la villa de Santa María de Betancuria en el año 1404. ¿Y por qué se elige esta ubicación? Pues por su condición estratégica, se encuentra protegida por todas estas montañas del valle interior, un valle por el cual atraviesa este mismo barranco, que hace muchos años, cuando Fuerteventura era mucho más verde, más fértil, cuando solía llover mucho más, se llenaba de agua. Este era el río de Betancuria, que tristemente ya no es el caso. La isla está más seca, más árida, y solo queda esto, de recuerdo. Uno de los primeros edificios que se levantaron aquí en Betancuria fue una torre defensiva llamada Baltarajal, de la que tristemente ya no conservamos nada. Pero sabemos más o menos dónde se encontraba gracias al plano que dibujó el ingeniero y cartógrafo Leonardo Torriani en 1592. Además, Jean de Betancourt trae desde Normandía una pequeña imagen de alabastro de la Virgen María, que luego va a tener una importancia enorme en la cultura religiosa de la isla, pero volveremos a hablar de ella más adelante. En 1410 los normandos levantan un templo de estilo gótico francés. Hablamos de la iglesia de Santa María, la iglesia matriz del pueblo y de la isla. Por aquí detrás de la iglesia se encontraba la residencia de los señores de la isla. Recordemos que la conquista de Fuerteventura era señorial, es decir, por parte de señores feudales, vasallos de la corona. En Fuerteventura perduró el feudalismo siglos después de que terminó en la Europa continental, hasta el siglo XIX estuvo aquí. Y aquí, como capital de la isla, estaban reunidas todas las autoridades civiles, militares, eclesiásticas. Betancuria era la villa del señorío. En 1416, el Papa Luna, Benedicto XIII, el antipapa de Aviñón, sí, en estos momentos había dos papas, es muy complicado buscarlo en internet, firmó una bula papal permitiendo la construcción de un convento franciscano. Este mismo, el convento de San Buenaventura, el más antiguo de toda Canarias. El obispado de San Marcial del Rubicón, con su sede en Lanzarote, siguió fiel al antipapa de Aviñón, lo que dificultó el proceso de evangelización de las islas. Hacía falta una diócesis católica, fiel a Roma. Así que el papa auténtico, el papa de Roma, Martín V, ordenó en 1424 la creación de la diócesis de Fuerteventura, un obispado aquí mismo en Betancuria. Y esta iglesia, la iglesia de Santa María, se convirtió en la primera catedral de Canarias. A pesar de esto, la diócesis solo llegó a tener un solo obispo, Fray Martín de las Casas, y solo duró 7 años. Después de la reconciliación del Rubicón con la Santa Sede, el obispado de Fuerteventura ya no hacía falta, así que el Papa Martín V lo disolvió en 1431. Pero queda como una curiosa historia, esta iglesia, una catedral.
En 1445 llega a Betancuria un tal Fray Diego, un sevillano, y lo nombran encargado de este convento. Fray Diego no estaba de acuerdo con el maltrato que recibían los indígenas, percibiendo a los aborígenes como hermanos, no como súbditos inferiores. Esto no agradó para nada a los colonos, que lo mandaron de vuelta a la península. Más tarde fue canonizado y hoy en día lo recordamos como San Diego de Alcalá, el santo que le dio su nombre a la ciudad de San Diego, en California. En 1454, Diego García de Herrera, el señor consorte de Fuerteventura, el marido de la señora titular, Inés Peraza, ordena reedificar y ampliar este convento, añadiendo, entre otras cosas, un par de celdas. También hay otra curiosidad que rodea a este personaje, Diego García de Herrera, porque este personaje, que además está enterrado en este convento, fundó en la costa marroquí un pequeño fortín llamado Santa Cruz de la Mar Pequeña, que acabó siendo abandonado y perdido bajo la arena. ¿Por qué digo esto? Porque más tarde, en el siglo XIX, después de la Guerra de África entre España y Marruecos, el Tratado de Wad Ras reconoció que España todavía tenía derechos sobre Santa Cruz de la Mar Pequeña, el fortín de Diego García de Herrera. Y España decidió fundar en ese mismo sitio, bueno, realmente no, a 320 kilómetros de esa ubicación, se equivocaron bastante, un pequeño asentamiento llamado Sidi Ifni. Si no hubiera sido por Diego García de Herrera y su fortín, España no habría tenido Ifni y, en efecto, el Sáhara español. ¿Qué tal, gente? Antes de seguir con el resto del vídeo, quiero hacer una breve pausita para presentaros al patrocinador de este vídeo, Audible. Sé que muchos de vosotros no tenéis mucho tiempo para sentaros tranquilitos a leer un libro, tenéis mucho trabajo, muchas tareas, muchos recados que hacer, pero la solución está en los audiolibros. Con Audible podéis disfrutar de grandes historias mientras trabajáis, mientras conducís, mientras hacéis las tareas de casa o simplemente os sentáis un ratito en el sofá. Y si os gusta la ficción histórica, pues tengo una recomendación, el audiolibro de Fuerteventura, de Alberto Vázquez Figueroa, ambientado aquí en Fuerteventura, donde se encuentra Betancuria, pero en la Segunda Guerra Mundial. Seguro que os va a encantar. Podéis encontrar este audiolibro y muchos más ya incluidos en la suscripción. Novelas históricas, ensayos políticos, un poquito de filosofía, novelas de amor, de todo. Podéis hacer clic en el enlace en la descripción para empezar una prueba de 30 días con Audible y usando mi enlace estaréis apoyando mi canal. Así que muchísimas gracias, gente, y por supuesto muchísimas gracias a Audible por patrocinar este vídeo. Y sin más cosas que añadir, sigamos con la historia de Betancuria. La situación se volvió más difícil en el siglo XVI. Estaba lloviendo cada vez menos y el hambre iba en aumento. E incluso con esto, la situación solo se empeoró en 1593. En 1593, un pirata berberisco, Jabá Narráez, consigue atravesar el valle y llegar hasta Betancuria. Arrasa la villa, destruyendo no solo casi todo el casco histórico, sino además todos los documentos, actas y ordenanzas del gobierno insular. Tanto patrimonio arquitectónico, documental, perdido. Así. El año 1593 fue considerado un año oscuro en la historia de Fuerteventura. Incluso siglos después, el gobierno insular insistiría en sus documentos oficiales en emplear medidas para que no ocurra como en 1593. Por suerte, la imagen de la Virgen que trajeron los normandos fue escondida y protegida. Con el tiempo, ganó una gran devoción, llegando a ser proclamada patrona de Fuerteventura. Hablamos, como no, de la Virgen de la Peña, cuyo santuario se encuentra aquí, en Vega de Río Palmas. La recuperación de la iglesia de Santa María no se terminó hasta finales del siglo XVII, y lo que vemos hoy en día es una mezcla de todo: gótico, renacentista, un poco de barroco en el retablo mayor e incluso elementos mudéjares, por ejemplo, en el artesonado de madera. En el siglo XVIII, Betancuria se iba volviendo cada vez más el centro político de la isla, después de los constantes ataques por parte de piratas, muchos de ellos ingleses. Estos ataques obligaban al resto de la población de la isla a refugiarse en Betancuria por su seguridad. Estaba en el centro de la isla, estaba protegida por el valle interior
¿Y esto qué consecuencia tuvo? Pues la creación de toda una cultura capitalina, una cultura betancuriana, villera, y la creación de toda una burguesía. El resto de los pueblos de la isla intentan alejarse cada vez más de la fuerte influencia de Betancuria, sobre todo cuando el poder fáctico acaba en manos de unos militares, los coroneles, que se instalan no en Betancuria, sino en La Oliva, lejos del control de la antigua capital. Y luego en el siglo XIX, cuando llega a su fin el antiguo régimen y nace el Estado liberal, Betancuria va perdiendo cada vez más influencia en favor de La Oliva y de la futura capital, Puerto Cabras, hasta que en 1834 Betancuria deja de ser la capital de Fuerteventura. Pero todavía la recordamos y la celebramos como la primera capital de las Islas Canarias.